Antes de la ascensión de Jesús al cielo, desde el Monte de los Olivos, Él dio a sus discípulos el mandamiento de quedarse en Jerusalén y esperar por el don que el Padre les había prometido. Serían bautizados en el Espíritu dentro de unos pocos días. Los discípulos de Jesús, muchos de Galilea, en la parte lejana del norte de la tierra de Israel, estaban en la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta judía del Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2 dice: todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Dónde estaban ellos? ¿Estaban todavía en un cuarto o habían ido a otro lugar? ¿Dónde ocurrió el derramamiento? La interpretación moderna y la tradición han ubicado este lugar, lo que usualmente llamamos el aposento alto, pero ¿sería realmente ese el lugar? Los primeros 2 capítulos de Hechos aparentemente suceden de manera consecutiva, pero en realidad hay una separación de tiempo entre los dos eventos. En el aposento alto suceden los eventos de Hechos 1, donde Matías fue escogido como uno de los 12 para reemplazar a Judas Iscariote. Sin embargo, cuando llegamos a Hechos 2, ha transcurrido el tiempo y el lugar ha cambiado. ¿Cómo lo sabemos? La narrativa de Hechos 2 comienza con un punto clave. El derramamiento del Espíritu Santo coincide con el día de Pentecostés. Éxodo y Deuteronomio declaran que había 3 fiestas específicas en las cuales el pueblo de Israel debía presentarse delante de Dios: la Pascua, Sukkot o los tabernáculos, y el Pentecostés. Como ese es el caso, y debido a que Pentecostés es un evento de un día, los discípulos judíos de Jesús seguramente estaban en el templo, la casa de Dios, para presentarse ante del Señor. Note esto: el autor de Hechos, en el capítulo 2, versículo 2, dice que de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte y impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. ¿Cuál era esa casa? La indicación de una casa dice mucho. Esto es importante notar, ya que la Biblia hebrea no se refiere al templo en nuestra terminología del tiempo moderno. Más bien se refiere a los templos como casas, al usar el término Beit, que significa casa. La misma situación se muestra en textos bíblicos del Antiguo Testamento, que identifica el templo de Jerusalén de la misma manera: Beit Yahweh, que significa la casa de Yahweh, y Beit a Elohim, la casa de Dios, o simplemente Beití, mi casa. Lucas continúa en su narración con el derramamiento del Espíritu, que fue evidente con las lenguas e idiomas que hablaron los creyentes y que eran desconocidas. Este acontecimiento fue presenciado por una amplia diversidad de testigos de más de 15 lugares geográficos en las regiones remotas del mundo antiguo. ¿Por qué ese diverso grupo de personas estaba presente ese día? ¿Cómo sucedió tal cosa? Jerusalén no es una ciudad costera, y en ese tiempo no era común encontrar gente de tierras lejanas. Recordemos nuevamente Éxodo 34 y Deuteronomio 16. El mandamiento dice: cada año todo hombre de Israel deberá celebrar estos 3 festivales. Estas personas estaban en la ciudad en ese día para cumplir ese mandato. Si usted hubiera sido uno de los viajeros en Jerusalén, como menciona Lucas, ¿dónde habría estado ese día? Ciertamente en el lugar santísimo, el lugar donde la presencia de Dios una vez descansó, el templo. A pesar que los acusaron de estar ebrios, Pedro, el líder de la iglesia en ese momento, se dirigió a la multitud y empezó a enseñarles de la realidad, que el Mesías había venido y que el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos era solo el comienzo. Era el cumplimiento del capítulo 2 de Joel,
pero también la evidencia física que la salvación había venido y era evidente a todos aquellos que estuvieron dispuestos a aceptarla en Jesús el Mesías. Hoy muchos dirían que el lugar del derramamiento del Espíritu de Dios es un aposento alto, tradicional, medieval. La verdadera realidad no es un misterio para quienes estudian el texto bíblico y se dan cuenta de que el lugar donde el Espíritu del Santo se manifestó y fue derramado sobre los discípulos todavía lo podemos ver hoy. Ese lugar donde su presencia descansó una vez, donde Abraham fue para sacrificar a Isaac, es el monte Moriah, un lugar donde, debido a los centenares de baños rituales de inmersión, 3,000 podían ser bautizados. Pero más importante aún, el poder que fue impartido a los discípulos hace 2,000 años para ir y hacer discípulos revestidos del Espíritu Santo, todavía es derramado en sus discípulos de hoy.